¿Te ha pasado que entiendes palabras sueltas en inglés, pero cuando alguien te habla, tu cerebro se queda en blanco? ¿O llevas meses, incluso años estudiando, y sientes que sigues sin poder hablar con fluidez? Si te pasa, déjame decirte algo. Esto no es tu culpa. El problema no eres tú. El problema es cómo nos enseñan inglés. La realidad es que en la mayoría de las escuelas nunca nos enseñan las formas para que aprender inglés sea más fácil, más rápido y sobre todo más efectivo. Y no es casualidad. Entre más tiempo pasas ahí, más pagas. Así de simple. Seguramente, si alguna vez estuviste en una escuela de idiomas, te ofrecieron un curso de fluidez, un club de conversación o una preparación especial para un examen. Cursos que se supone ya deberían venir incluidos desde el inicio, pero que estratégicamente te los venden después cuando ya te sientes atorado. Y sí, probablemente algunas escuelas no estén de acuerdo con lo que digo en este video, pero honestamente es la realidad. Como profesor de inglés es triste ver cómo el mismo sistema se repite una y otra vez, siempre con el mismo objetivo, sacarle más dinero al alumno, en lugar de enseñarle mejor. Mi nombre es Diego, y hoy te voy a compartir tips que si los aplicas van a hacer que tu fluidez sea mucho más natural y mucho más rápida. Todo lo que te voy a decir es basado en mi propia experiencia aprendiendo inglés. Ojo, no son reglas absolutas, porque recuerda que el inglés es el idioma de las excepciones, pero la mayoría del tiempo esto funciona. La primera cosa que me hubiera gustado saber es una técnica básica de pronunciación que te ahorra muchísimos errores desde el inicio. Por ejemplo, si una palabra tiene doble O, esa doble O casi siempre suena como una U. Por ejemplo, book, look, good, food. Piénsalo, casi siempre ese sonido es igual. Claro, hay excepciones, pero en la mayoría de los casos funciona. Otra es que si la palabra solo tiene una I, esa I va a sonar como una I corta. Por ejemplo, set, bet, quit, etc. Otra es que si la palabra tiene una doble E, esa doble E suena como una I larga. Por ejemplo, see, cheese, feel, etc. También si una palabra termina en ir, or, muchas veces suena como er. Por ejemplo, tiger, water, father, hair, etc. Y también si la palabra termina en le, suele sonar como all. Por ejemplo, apple, table, little, etc. Hay excepciones, sí, pero si aprendes estos patrones, tu pronunciación mejora muchísimo más rápido que si solo memorizas palabra por palabra sin lógica. La segunda cosa que me hubiera gustado saber es esta técnica de fluidez de la que ya hablé un poco en otro video, pero aquí te lo explicaré mejor. Se llama linking sounds, o en español, las uniones de sonidos, y básicamente es unir los sonidos entre palabras. En la vida real, los nativos no hablan palabra por palabra. Ellos conectan sonidos todo el tiempo. Por ejemplo, si una palabra termina en una consonante y la siguiente empieza con la misma consonante, no haces pausa, solo alargas el sonido. Por ejemplo, en vez de decir class schedule, dices algo como class schedule. Suena más natural y más cómodo de decir. Lo mismo pasa si una palabra termina en una vocal y la siguiente empieza en una vocal. No cortas, las unes. Otra técnica es unir las palabras que terminen en una consonante y que la siguiente empiece en una vocal. Por ejemplo, beautiful eyes. En lugar de decirlo separado, lo unes. Beautiful eyes.
Si no te sale, practica primero cada parte y luego júntalas. Haz lo mismo con cosas como clean out. No lo digas separado, júntalo. Clean out. Si practicas esto con oraciones completas, tu fluidez sube muchísimo, porque tu cerebro deja de hablar en modo robot. La tercera cosa que me hubiera gustado saber es que hay que aprender a escuchar de verdad. Esto no solo pasa en inglés, pasa en todos los idiomas. Muchos me preguntan, ¿cómo voy a saber qué significa una palabra si hay otra que suena igual? Y mi respuesta siempre es la misma. No te enfoques solo en la palabra, enfócate en con quién estás hablando, dónde estás, de qué están hablando, qué está pasando en ese momento. Todo eso es contexto, y el contexto te da el significado, incluso aunque no entiendas una palabra específica. Muchas veces puedes entender perfectamente la idea general sin saber cada palabra exacta. Por eso es tan importante prestar atención y no distraerte cuando alguien te está hablando inglés. La cuarta cosa es, no aprendas palabras sueltas. Mucha gente recomienda aprende 20, 30, 50 palabras al día y tu inglés va a mejorar. La realidad es que esto no sirve para hablar con fluidez. Sí, tendrás vocabulario, pero de nada sirve saber 1000 palabras si no puedes formar ideas, si no sabes usar expresiones reales, si no conoces los phrasal verbs y si tu cerebro tarda años en armar una frase palabra por palabra. Además, una sola palabra en inglés puede tener muchísimos significados. Por ejemplo, book. Sí, es libro. Pero ¿sabías que también es un verbo y significa reservar? Por ejemplo, book a hotel, reservar un hotel, book a flight, reservar un vuelo, etc. Por eso es mucho mejor aprender expresiones completas. 1 o 2 por día es más que suficiente. No te presiones. La quinta cosa que me hubiera gustado saber es esta. No intentes aprender todo el inglés en una semana. ¿A cuántos no nos pasó que en la escuela estudiábamos todo un día antes del examen y el día siguiente se nos olvidaba todo? Con el inglés pasa lo mismo. Si tratas de meter demasiada información en poco tiempo, lo único que vas a lograr es no aprender bien, frustrarte y sentir que perdiste el tiempo. Es mejor estudiar un tema hasta dominarlo en pronunciación, comprensión, lectura y escritura. Y recuerda, estudiar no es solo abrir un libro y mirarlo por horas. Estudiar es poner atención, escuchar, repetir y practicar, aunque sea por 30 minutos, pero bien hechos. Eso vale mucho más que 6 horas con el celular al lado, distrayéndote. Algunas recomendaciones extra para estudiar mejor son: no estudies cuando estás aburrido. Si lo haces, tu cerebro va a empezar a asociar el estudio con algo pesado y sin sentido. Mejor toma un descanso, despeja la mente y luego vuelves. También busca un lugar tranquilo. Si hay ruido, tu cerebro no se concentra al 100%. Si puedes, avisa para que no te interrumpan. Está comprobado que el cerebro tarda unos 15 minutos en entrar en modo de concentración profunda. Y lo más importante, y si realmente no es necesario, apaga tu celular y sácalo de tu vista. Aunque está apagado, si lo ves cerca, tu cerebro se distrae. Y si lo usas para estudiar, al menos quita las notificaciones y no entres a otras aplicaciones. Esa media hora o esa hora de estudio tiene que ser 100% enfoque. Si aplicas todo esto, te prometo que aprender inglés va a ser realmente efectivo y tus resultados van a mejorar de verdad. Eso sería todo por el día de hoy. Te pido que compartas este video a más personas para que puedan cambiar su forma de estudiar inglés. Si te ha gustado, déjame tu like y comenta qué te pareció el video. Si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna clase. Sin más que decir, muchas gracias por ver y te deseo un excelente día.